بشهر الخير ومقدمه ينيخ. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. En nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz, las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus compañeros, sus familiares, todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Pedimos a Allah Azza wa Jal que guíe nuestros corazones, que acepte nuestras buenas acciones, que acepte nuestro ayuno, nuestra caridad, nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros dua. Alhamdulillah, continuamos hablando sobre características del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hace unos días hablábamos sobre las lágrimas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoy vamos a hablar sobre las sonrisas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque en aquellos libros que lo describen a Rasul sallallahu alaihi wasallam, como Shama'il al-Muhammadiyya de At-Tirmidhi, dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam era una persona que sonreía más veces que las veces que se le podía ver serio o se le podía ver triste. Siempre que las personas fueran a encontrarse con el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo encontraban sonriente. El profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba con ellos y les sonreía. De hecho, Jarir ibn Abdullah, uno de sus compañeros, dice: desde el día que me hice musulmán, cada vez que iba a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam, me veía ahí, se sonreía. El profeta sallallahu alaihi wasallam en muchas narraciones invitaba a las personas a que siempre tuvieran una sonrisa en su rostro. De hecho, en un hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: "La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an", dice, no desprecies ninguna buena obra que puedas hacer, ¿sí? Aunque sea encontrarte con tu hermano con una sonrisa en el rostro. Es decir, Rasul sallallahu alaihi wasallam está diciendo que cuando dos personas se encuentran, si una de ellas le sonríe a la otra y le transmite esa buena sensación, ese buen humor, eso es una buena obra. Es algo sobre lo cual va a ser recompensado el día del juicio. Y en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: sonreír en el rostro de tu hermano, es decir, cuando te encuentras con él, es sadaqa, es como hacerle caridad. Y los sabios, cuando explican este hadith, dice: cuando uno se encuentra, prueben esto, cuando uno se encuentra con una persona y le sonríe, le transmite esa alegría, lo ayuda a tener un buen estado de ánimo, y eso es como si le estuviera haciendo un bien. Y cuando uno hace un bien a otra persona gratuitamente, ¿cómo se llama eso? Se llama sadaqa, se llama caridad. Y esto también es porque el profeta sallallahu alaihi wasallam quiere acostumbrar nuestra mente a que cada vez que escuchemos la palabra sadaqa, caridad, no pensemos que solamente se puede hacer sadaqa con dinero. Hay muchas maneras de ayudar a las personas, de dar a las personas, y una de ellas es la de dar una sonrisa, de encontrarte con la persona en una sonrisa. Y en la psicología actual dice que ese es un efecto que se llama efecto espejo. Uno puede estar preocupado, puede estar incluso de mal humor, pero se encuentra con una persona y esta persona está sonriente y es como que se le pega la sonrisa a la otra persona. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam quería enseñarnos, transmitirnos esto. Y una forma de reír y de hacer reír a las otras personas es a través de las bromas. ¿Qué otras palabras utilizan aquí para las bromas? ¿Chiste? ¿Está bien decir un chiste? ¿Sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam le gustaba hacer chistes, bromas. ¿Para qué? Para hacer reír a sus compañeros, para hacer reír a su familia.
Pero las bromas, los chistes, dependen mucho de la intención con la cual son hechos. Uno puede hacer una broma para honestamente hacer reír a su esposa, a sus hijos, a sus amigos. Pero una broma también puede ser hecha con la intención de herir a la otra persona o de ofender a la otra persona. Incluso uno puede decir una broma para tratar de intimidar a la otra persona, hacerla sentir miedo. Todas este tipo de bromas el profeta sallallahu alaihi wasallam las prohibió. Solamente están permitidas aquellas bromas que son para hacer reír, para traer alegría a la otra persona. El profeta sallallahu alaihi wasallam, hablamos hace unos días sobre honrar y respetar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Cada vez que mencionamos su nombre decimos sallallahu alaihi wasallam. E inmediatamente que escuchamos su nombre, igual sus compañeros, cada vez que hablaban con el profeta sallallahu alaihi wasallam, estaban serios esperando la enseñanza que venía después. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam utilizaba muchas veces las bromas para educar, para transmitir conceptos importantes en el din, para que no piensen las personas que todo lo que tiene que ver con la religión tiene que ser sí o sí serio. O sea, abusan así con el ceño fruncido. Todo lo que es religión tiene que ser serio. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam también enseñó a través de bromas, a través de chistes. Utilizaba las bromas para hacer reír a sus compañeros, pero a sus compañeros por esta cuestión del respeto, de estar atentos a las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el profeta hacía una broma, a veces se sorprendían. Decía: mensajero de Allah, ¿estás bromeando con nosotros? Se entusiasmaban los sahabas: ¿estás bromeando con nosotros? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam decía: sí, pero no digo sino la verdad. Es decir, las bromas, incluso las bromas tienen que ser dichas diciendo algo que es real, verdad. Las bromas no pueden ser inventos, sino pueden ser jamás mentiras. No se puede ilusionar con mentiras. Esa no es la forma de bromear. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam decía que él sí hacía bromas, pero tenía que ser siempre diciendo la verdad. Incluso una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: le garantizo una casa en la mitad del paraíso, en la mitad del Jannah, aquella persona que abandone completamente la mentira. Walau kana mazhan, dijo, así sea en broma. Es decir, la mentira hay que dejarla completamente. La mentira y el mu'min, el creyente, no se juntan. El creyente puede caer, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, en muchas faltas, en muchos pecados, pero el creyente no puede ser mentiroso, no puede mentir. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aquel que abandone la mentira le garantizo una casa en la mitad, en el centro del paraíso. El centro, todos sabemos que las ciudades tienen un centro, ¿no es cierto? Y el centro suele ser una de las partes más costosas de la ciudad. El profeta dice: yo le garantizo una casa ahí, en la parte más costosa del Jannah. Aquella persona que abandone completamente la mentira, así sea en broma. Es decir, es como si el profeta sallallahu alaihi wasallam nos estuviera diciendo: ni en broma se miente. Y Aisha radhiyallahu anha nos narra que en la intimidad del hogar, dentro de su casa, el profeta sallallahu alaihi wasallam le gustaba bromear, le gustaba que las personas dentro de su hogar siempre tuvieran una sonrisa, siempre sonrieran. Dijo Aisha: kana mazhan fi beiti. Es decir, siempre que estaba dentro de la casa solía hacer bromas para tener el espíritu alto de las personas en su casa. Hay una narración que hace Aisha que nos habla de este nivel de buen humor que
que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice una vez, Aisha dice, una vez lo acompañé al profeta sallallahu alaihi wasallam en un viaje. Y hacía poco que se habían casado. Dice Aisha, por eso yo estaba delgada. Sí, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a las personas que los estaban acompañando, adelántense. Se quedó a solas en un valle junto con Aisha. Le dijo, vamos a hacer una carrera, una competencia. Y corrieron entre los dos. Un juego, esposo y esposa. Y Aisha dice, como yo estaba recién casada y estaba delgada, le gané. Y si luego pasó un tiempo, y ya, como pasa a todos, hombres casados, mujeres casadas, después de un tiempo, ¿qué les pasa? Ganamos peso. Sí, en la época de Rasul sallallahu alaihi wasallam pasaba igual. Dice Aisha, ya había pasado un tiempo y ya había ganado peso. Pasó la misma situación y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a las personas, váyanse. Se quedó en el valle solo con su esposa, hicieron una carrera. Y dice Aisha, y él me ganó porque yo ya tenía peso, no podía correr tan rápido. El profeta sallallahu alaihi wasallam se reía y le decía, esta es por aquella. Si esta es para compensar, esta que yo te gano es para compensar aquella que me ganaste antes. Era un juego para divertirse y reírse que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía con su esposo. Y digamos, esto nos muestra un poco cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam trataba de tener ese buen humor dentro de la casa. Hay musulmanes que piensan que parte de ser qawwam, de ser el líder del hogar, significa estar siempre serio, siempre dar órdenes, siempre elevar la voz. Miren el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, haciendo bromas, divertido. ¿Eso le restaba de alguna manera qawwam al profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Ser el líder de su hogar? No, por supuesto que no. Así nos enseñaba el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y le gustaba hacer bromas a todas las personas. Hay narraciones de que le hizo una broma a un niño una vez para consolarlo. Se llamaba Abu Umair, este niño. Él solía tener un pájaro pequeño y siempre que el profeta lo veía estaba con ese pájaro pequeño. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Al-Nughair se llamaba este pajarillo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez lo vio a Abu Umair, al niño, y lo vio triste y le dijo, ¿qué pasó? Y le dijeron, es que acaba de morir su pájaro. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó como a consolarlo, decirle, ¿qué le ha pasado a Nughair y a Abu Umair? Para tratar de hacerlo reír en un momento de dificultad. Es decir, en los momentos que las personas están tristes, tratar de traerles alegría, tratar de hacerlos sonreír, es una forma de ayudarles. Le voy a dar un ejemplo más de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam utilizó el humor para quitar tensión a una situación difícil. El profeta sallallahu alaihi wasallam, una de sus hijas se llamaba Fátima. ¿Con quién estaba casada Fátima? ¿Con quién se casó Fátima? Ali radiyallahu anhu. Fátima y Ali tenían un hogar. El profeta sallallahu alaihi wasallam era el padre de Fátima, el suegro de Ali. Entonces cada tanto el profeta sallallahu alaihi wasallam iba a la casa de ellos a ver cómo estaba esa relación. Se habían casado jóvenes, el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía que supervisar. Y una vez llega a la casa y solamente está Fátima. Le dice, Fátima, ¿dónde está Ali? Y Fátima le dice, discutimos y Ali se fue. Pasaba en aquella época, pasa en nuestros días. Eso pasa en todos los matrimonios. ¿Sí? Fátima le dice, discutimos y Ali se fue. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam sale a buscar a Ali. ¿Dónde está Ali? Y lo encuentra a Ali radiyallahu anhu dormido en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. No había dormido en la casa. Estaba durmiendo ¿dónde? En la mezquita. ¿Ustedes piensan que la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam era así cómoda como esta que estamos nosotros ahora? Allah que no. La mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, el piso
era de tierra, aplastada. Entonces a Ali, que había dormido sobre el suelo, estaba lleno de tierra. Se había ensuciado porque había dormido en el suelo, no había dormido en su casa. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le da como unos pequeños puntapiés para despertarlo y lo hace sentar y le dice: Qum ya Abu Turab. Dice: siéntate. Y ustedes saben que en el idioma árabe, cuando le decimos Abu a alguien, no es necesariamente que sea el padre de, sino es que una situación que tiene. Entonces le dice: levántate, siéntate, ponte de pie. Abu Turab, el que está lleno de tierra. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo como una broma. ¿Para qué? Para quitarle tensión a la situación. Ali estaba ofendido, enojado con la hija del profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta venía como a conciliar entre ellos. Entonces todas estas eran formas que el profeta sallallahu alaihi wasallam utilizaba el humor para quitar tensión, para ayudar a las personas. Y una vez uno de sus compañeros vino y dijo: mensajero de Allah, necesito un camello para montar. Dice: necesito un camello, además, pero ese camello tiene que tener unas características. Me tiene que servir para montar, para entrar al desierto. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: te voy a dar una cría de camella. Una cría de camella. Este sahabi se imagina inmediatamente que está hablando de un camellito pequeño. Le dice: mensajero de Allah, ¿para qué me sirve una cría de camella? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se empieza a reír y le dice: ¿que acaso los camellos que son para montar, es decir, los grandes, no han salido también de una camella? Le decía el profeta sallallahu alaihi wasallam como una forma de reírse, de mostrar humor sano con sus compañeros. Todos conocen el hadith de la anciana, ¿verdad? Incluso con una anciana bromeó el profeta sallallahu alaihi wasallam, incluso ante una pregunta seria. Porque la anciana vino y le dijo: mensajero de Allah, haz dua para que yo pueda entrar al paraíso. ¿Es una situación seria o no? Es del din. Hay personas que dicen: bueno, con cosas del din no se pueden hacer bromas. El profeta le dice: las ancianas no entran al paraíso. Y la anciana se asustó. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam inmediatamente le dice que las mujeres van a ser rejuvenecidas y van a entrar al paraíso siendo jóvenes. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo una broma con ella, incluso en temas de din. Así que, alhamdulillah, el tema del buen humor del musulmán es parte de la característica del creyente, seguir el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay otra narración en la cual vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam incluso utiliza el humor con aquellas personas que en esa sociedad no tenían mucho valor. Había un esclavo liberto, se llamaba Zahir. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, él vivía en el desierto. Y el profeta decía: Zahir es nuestro hombre en el desierto y nosotros somos sus amigos en la ciudad. Siempre le daba la bienvenida cuando lo veía. Esta persona le traía cosas del desierto al profeta sallallahu alaihi wasallam y el profeta le regalaba cosas de la ciudad a este esclavo. Y una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam entra al suq, el mercado, y ve que este esclavo está vendiendo cosas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam va por detrás y lo abraza y le tapa los ojos. Y empieza a decir: ¿quién me compra este esclavo? ¿Quién me compra este esclavo? Y la persona no sabe, ya no sabe que es el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y entonces, cuando se da cuenta que es el profeta, y el profeta dice: ¿quién me compra este esclavo? ¿Quién me compra este esclavo? Y Zahir dice: mensajero de Allah, ¿quién pagaría algo por mí? Es un esclavo, tenía baja autoestima, no se consideraba valioso. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam había hecho una broma, ¿no es cierto? Pero inmediatamente le dice: pero tú ante Allah eres muy valioso.
pero tú ante Allah eres muy valioso. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam utilizó aquí el humor para hacer sentir bien a esta persona, para ennoblecer a esta persona. Personas que en la Jahiliya nadie se hubiera animado a tocar, a bromear, a tener una relación de igual a igual. Y eso es lo que vemos en todas estas narraciones del humor del profeta sallallahu alaihi wasallam, es porque él quería tener un trato humano con las personas. Él quería tener un trato cercano con las personas. Ese era el ejemplo de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y los sahabas lo aprendieron y lo entendieron. Hay narraciones de los sahabas, de sus compañeros, que dicen que personas como Abu Bakr, como Omar, como Uthman, serias, dice, si estaban entre ellos, jugaban tirándose las semillas de las frutas, como si fueran niños. Pero si venía un asiento serio, eran las personas más serias. Quiero Allah Azza wa Jalla concedernos ser ese tipo de personas con un corazón sensible, con un corazón blando, que siempre tienen una sonrisa en el rostro de sus hermanos, que siempre hacen reír a su familia, que siempre traen humor y alegría a sus niños. Que la paz y las bendiciones sean con nuestro amado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuestro maestro y guía.